siempre queremos como cambiar, innovar y hacer cosas de una manera diferente. Y bueno, es importante también explicar de qué se trata el Living Room, porque en todas las reuniones tenemos muchas personas que nos visitan por primera vez. Por cierto, quiero saludar a las personas que nos ven por nuestra transmisión online. Siempre también se conectan personas por primera vez, así que es muy importante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre explican qué es Living Room? Bueno, siempre explicamos Living Room porque queremos que las personas que vienen se sientan cómodas. Así que voy a aprovechar, hoy no voy a hablar todo yo, voy a aprovechar que tengo a mis amigos acá. Y Rodri, quiero preguntarte, ¿qué es para ti Living Room? Ok, bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, yo creo que lo que está puesto en escena hoy es la esencia de lo que somos en Living Room. Somos un grupo de amigos que nos sentamos como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Así que mira cómo está Sebas de cómodo. De cómodo. De cómodo. Como si estuviéramos en la sala de nuestra casa hablando de un padre que es bueno, un padre que es incondicional y que además invitamos a otras personas para que conozcan a este padre que es bueno y lo puedan experimentar y que se puedan acercar a él sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de barrera religiosa, porque ninguno de los que estamos aquí somos evangélicos ni somos católicos, sino que sencillamente somos unos hijos que nos relacionamos con un padre. Y creo que esta sala la hemos diseñado y hemos puesto cada cosita ahí para que la persona las pueda disfrutar. Todo esto lo hemos hecho para que tú la puedas disfrutar, así que queremos que te sientas en la sala de tu casa y puedas disfrutar de este amor de un padre incondicional y bueno. Así es, así es. Gracias, Rodri. Y bueno, no sé si le puedes pasar el micrófono a Mau, gracias. Mau, también quiero preguntarte, ¿qué ha significado para ti no solo venir al Living Room y asistir, sino cómo fue esa transición de decidir, hey, quiero ahora aportar de mi vida, de mi tiempo, de mi energía, a ser voluntario, a apoyar en lo que construcción de la comunidad? ¿Qué ha significado para ti eso y cómo fue esa transición? Yo creo que definitivamente algo que marcó algo como distinto a Living Room es que cuando yo llegué al Living Room, yo conocía a todo el mundo. O sea, yo sentí que estaba llegando como al Mall Plaza. Como que, hey, ¿qué? ¿Cómo estás? O sea, yo creo que eso marcó una diferencia porque realmente... Mall Plaza para la gente de la transmisión online. Un centro comercial famoso de aquí. De Barranquilla. Ok, yo creo que eso marcó una diferencia porque Living Room es eso, que realmente tú puedas llegar acá y puedas llegar como al centro comercial donde conoces a todo el mundo, que te puedas relacionar con todo el mundo. Y yo creo que algo puntual es que en Living Room hay living groups, donde tú puedes llegar, tú puedes crecer ahí, tú puedes hacer parte de un grupo si no sabes qué es un living group. Tenemos unos grupos repartidos en toda la ciudad, donde tú puedes llegar ahí, conocer gente, crecer gente, hacer negocios juntos. También hay grupos que se caracterizan por hacer negocios juntos. Pero realmente nosotros marcó la diferencia porque tú llegas al Living Room y realmente queremos que todas las personas se sientan como en casa. Que tú puedas llegar acá y tal vez llegues por primera vez aquí. No queremos que te quedes ahí sentado, queremos tomarnos un café contigo, queremos conversar contigo, queremos que nos conozcas, queremos que podamos hacer esto juntos, que realmente se trata de eso. Así es, Mau. Yo creo que eso es fundamental y creo que hemos compartido mucho de lo que es el ADN de lo que estamos haciendo en Living Room. Y precisamente es esto, como decía Rodri, me encanta lo que él decía porque es una conversación entre amigos. Y yo creo que parte de la espiritualidad o de lo que ha sido difícil de la espiritualidad es que la religión ha tenido la tendencia a complicarlo. Pero yo me he dado cuenta que en conversaciones con amigos encuentro a Dios. Así como encuentro a Dios en una canción, o como encuentro a Dios en un libro, o como encuentro a Dios en un mensaje, o como encuentro a Dios de diferentes maneras. Pero en conversaciones con amigos encuentro a Dios también. Y yo creo que eso es parte fundamental de lo que hacemos en Living Room. Y por eso queríamos hacer esto hoy diferente, que ustedes también, en conversaciones con amigos, encontraran a Dios. Y bueno, entrando en materia, les tengo una característica de Sebastián, ese señor que está ahí, que no sé si sabían, pero ese señorito que está ahí, Sebastián es nuestro amigo profundo. O sea, Sebastián hace unos brindis, miren, los brindis que hace Sebastián, o sea, si lo vas a invitar a Sebastián a que haga un brindis con copas y eso, se va a demorar por lo menos 15 minutos. Va a agradecer por vidas pasadas. O sea, Sebastián es ese amigo profundo que ya son las 2 de la mañana, estamos en una casa, comiendo, una reunioncita, una fiesta, y Sebastián se te sienta al lado, ya tú estás como, ya te quieres ir, ya chévere, la pasaste rico, ya te quieres ir. Esto es historia de la vida real, los que han estado ahí lo saben. Sebastián es de los que se sienta al lado a las 2 de la mañana y te dice, amigo, ¿de qué piensas que se trata la vida? ¿Qué es la vida para ti? Hay una frase, una expresión costeña, voy a, entre comillas, Sebastián, ves a recogerte. Ha sido mi respuesta a las 2:30 de la mañana. No, hombre, Sebastián, ¿qué vas a ponerte a hablar de eso hasta ahora? Sebastián es nuestro amigo profundo y el fin de semana pasado
veníamos de la playa, estábamos surfeando los dos, sesión de sábado en la mañana. Ese día, de hecho, nos extendimos un poco, surfeamos como 6 horas. Las olas estaban buenísimas y veníamos de regreso, las tablas de surf en la camioneta, imagínense así, tipo California, de regreso, el nuevo CD de Bad Bunny sonando en el carro, vidrios abajo, coquito, claro, después de la playa, te tomas un coco. Y Sebastián voltea y me dice, amigo, las historias que te han contado a ti en la vida, ¿cómo han afectado tu forma de ver la vida? ¿Qué historia crees que te han contado de la vida? Claro, ese es Sebas. Y por eso hoy nosotros les hemos traído este mensaje que tiene que ver con la historia que nos contaron. Así que Sebas, no sé si nos cuentas, ya que esta fue tu idea profunda, ¿de qué se trata esto? Bueno, no sé si eso fue bullying o edificación, pero gracias por la introducción. Pero sí, bueno, además veníamos sin camisa, o sea, los dos ahí en el carro, era bastante particular el momento. Gracias por los detalles innecesarios, Sebastián. Tomando coco. Pero sí, yo hace como 5 años, esto pasa por mi mente, porque hace como 5 años escuché una frase en medio de una conferencia a la que fui: el éxito es la historia que te cuentas. Y eso en algún momento me hizo algún sentido en la cabeza, pero quedó allí como archivado en mi mente y no lo volví a sacar. Hasta que hace poco, no sé si se la vieron, salió por allí, se hizo muy famosa la historia del dueño de WeWork, del fundador de WeWork, se llama WeCrash, se la recomiendo mucho. Y cuando veía la serie definitivamente dije, es que el éxito es la historia que uno se cuenta, o sea, la historia que uno se termina contando termina siendo fundamental en el tipo de resultado que tenemos en la vida. Y quiero dar algunos ejemplos de esto, no me voy a enfocar en este del fundador de WeWork, pero creo que hay una película que se hizo muy famosa recientemente, no sé si se la pudieron ver, que se llama King Richards, que es la película del papá de estas tenistas famosas, Venus y Serena Williams. Se las recomiendo con todo mi corazón porque creo que este es el eje central de este mensaje que queremos comunicar aquí entre los 4. Y básicamente la película narra la historia del papá de Venus y Serena Williams. Y de pronto no sabes mucho de tenis, 2 de las mejores tenistas de la historia. Pero resulta que este personaje, William Richards, de la vida real, antes de que sus hijas nacieran, esto realmente me parece curioso, él escribió un plan de 74 hojas en un cuaderno. Y él escribió el plan de cómo él iba a tener 2 mujeres, o sea, increíble que no le salieron varones además, que él iba a tener 2 mujeres que iban a tener un resultado grandioso y que iban a ser las mejores del mundo. 2 hijas, porque eso de 2 mujeres se puede malinterpretar. Bueno, 2 hijas. Ok, perfecto. Tienes toda la razón, gracias por la corrección. Pero sí, él planeó tener 2 hijas que iban a ser grandes jugadoras de tenis. Y resulta que, bueno, efectivamente nacen estas 2 niñas y desde muy chiquitas él empezó a contarles una historia. Esta historia que él les contaba era que ellas iban a ser las mejores, que tenían que comportarse como las mejores, que tenían que comer como las mejores, tenían que entrenar como las mejores. Y empezó a contarles esta historia una y otra vez. De hecho, en la película hay varias escenas así como sobresalientes. Por ejemplo, hay un momento en que ellas llegan a un entrenamiento donde hay 2 tenistas famosos. Y el papá se voltea donde ellas y les dice, y es la historia que les está contando, y les dice, un día ellos 2 tenistas grandiosos se van a acordar de cómo las conocieron y como se sentirán orgullosos de haberlas conocido. Y no es la historia que normalmente se cuenta, porque cuando tú te encuentras con gente que es famosa, que es relevante, que tiene un talento, generalmente es lo contrario, estamos más enfocados en su talento que en lo que nosotros somos. Y este papá todo el tiempo las estaba afirmando. Hay un momento en que, por ejemplo, Venus empieza a tener éxito, ella era la mayor, y empieza a irle bien en el tenis, y de pronto le preguntan allí, o le hacen una entrevista y le dicen, yo sé que es lo que tu papá quiere, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y yo creo que este momento es fundamental porque ahora dejaba de ser la historia que le contaba el papá y era la historia que ella se estaba contando. Y entonces ella le dice a este entrenador, le dice, yo voy a ser la ganadora de varios Grand Slam, yo quiero ser la mejor. Y entonces ella empieza ahora a contarse la historia que su papá durante años le estuvo contando. Y bueno, para no hacer la historia larga, al final, obviamente, su hermana Venus empieza a tener mucho éxito. No estoy haciendo spam porque todos sabemos que tuvieron mucho éxito las 2 hermanas. Pero spoiler, perdón. Pero ellas empiezan a tener mucho éxito, pero su hermana Serena, que todos sabemos hoy que incluso fue mejor que ella, hay un momento en que ella se siente frustrada porque ve a su hermana avanzando, teniendo éxito. Y para mí este es el momento cumbre de la película donde el papá, aquí sí se la voy a dañar si no se la han visto, pero vayan y véansela de todos modos. Y el papá se le acerca, ya está viendo allí el estadio donde va a jugar su hermana, una niña de 14 años enfrentándose a la mejor del mundo. Y él llega allí a cambiar la historia que ella se estaba contando en su mente. Todos podemos asumir en medio de la película que ella estaba frustrada.
Todos podemos asumir ahí en la película que ella se comparaba, como quizás tú y yo muchas veces lo hacemos. Oye, ¿por qué unos tienen éxito? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué a mí no? Y ella estaba allí, parada, mirando el estadio, probablemente diciéndose, ¿por qué a mi hermana le está yendo bien y a mí no? Y entonces sale el padre, se acerca a ella y le dice, Serena, yo sabía, yo planeé esto. Y yo sé que tú tienes más fortaleza que tu hermana. Por eso dejé que ella se adelantara. Sin embargo, escúchame esto que te voy a decir. Tu hermana será la número 1 del mundo, pero tú serás la mejor de toda la historia. Para terminar con la historia, Venus Williams fue campeona de 5 Grand Slams y fue la primera mujer afroamericana en ser la número 1 del mundo. Pero su hermana, Serena Williams, ha ganado 23 Grand Slams y la consideran la mejor de todos los tiempos. Y, o sea, esta historia parece, obviamente es una película de Hollywood, pero además no parece una historia real, y lo es, porque él termina contando una historia sobre sus hijas que ellas se creyeron y terminan contando. Y cuando estábamos hablando de esto los 4, Mau sale con una frase que realmente es real y es finalmente lo que hacemos en Living Room. Y es que, escúchame esto, la perspectiva que tenemos de la realidad termina teniendo más peso que la realidad misma. Estas niñas tenían una perspectiva de la realidad. Ellas se alimentaban como las mejores, caminaban como las mejores y actuaban como las mejores antes de serlo. Y terminaron convirtiendo esa perspectiva en su propia realidad. Pero nos preguntábamos aquí los 4, ¿qué pasa cuando la historia que nos contaron, además nos creímos o te creíste, no es coherente con esa historia que Dios tiene para contar? ¿Qué pasa cuando la historia que nos contaron no es la de estas niñas? ¿Qué pasa cuando de pronto en tu infancia te contaron una historia contraria a la grandeza? O quizás nos contaron una historia contraria acerca de Dios. Ayer estaba en un matrimonio y algunas personas se me acercaban como muy conmovidas porque, bueno, yo hice la ceremonia. Entonces, Profundo y romántico. Profundo y romántico. Y entonces algunas personas se me acercaban y me decían, hey, no puedo creer que la persona que acaba de hacer la ceremonia se está tomando una cerveza conmigo. Y es que de verdad yo creo que la religión ha puesto muchas barreras, como lo estaba diciendo Rodri, que no le permiten a la gente acercarse a Dios de una manera genuina. ¿Por qué? Porque nos han contado una historia equivocada acerca de Dios. Además nos cuentan historias acerca de nosotros. No sé cómo fue tu infancia, pero quizás te dijeron, tú naciste para ser pobre, nunca vas a ser rico, los empresarios son malos, los empresarios son abusadores. Y nos cuentan una historia que termina alejándose de lo que yo creo que es el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasa además cuando nos cuentan una historia acerca de la familia? Y quizás vimos a nuestros padres todo el tiempo insultándose, humillándose, muchas veces viendo a nuestro padre o a nuestra madre fallándole a su pareja, siendo infiel. Y nos cuentan una historia de la familia que nos terminamos contando a nosotros, porque no solo es lo que nos cuentan, es lo que percibimos de la cultura y de la realidad, lo que nos terminamos contando. ¿Y qué pasa cuando además nos contaron una historia equivocada acerca del éxito? Porque todos aquí estamos de alguna manera buscando ese famoso éxito, avanzando hacia el éxito, queremos ser exitosos, pero hay muchas historias que se cuentan y al final yo creo que hay muchas voces en el ambiente. Las noticias, los gurús, hay tanta gente hablando y diciendo cosas. Tú hoy te metes en Instagram, ni siquiera los sigues, pero te sale gente diciendo tú unos comentarios y una historia que están contando. Y creo que en medio de tantas voces, creo que es importante alinearnos acerca de la historia que Dios tiene para contar. Y creo que eso es el objetivo y más allá de cada uno, o pudiéramos haber hecho cada uno aquí contar una historia, qué bacano que estamos los 4 porque creo que a todos nos han contado historias que hoy sabemos que no era la historia que Dios tenía para contar. Así que quiero preguntarte a ti, Mau, primero contigo, ¿cuáles son esas historias y cómo la pudiste cambiar? Esa, yo creo que una historia que definitivamente nos contaron mal fue la historia acerca de Dios. Se escucha mucho eco. Fue la historia de Dios. Y yo creo que esta historia de Dios para países como Colombia, fíjate que Pipe, que habla ahorita de centros comerciales, es muy normal que tú estés en un centro comercial, en un restaurante o lo que sea, y es normal que alguien esté hablando de Dios. Sin embargo, muchos de esos comentarios, esas historias podrían estar alejadas de la realidad de quién realmente es Dios. Y no sé si recuerda, pero cuando arrancó la pandemia, salió un grupo de personas a decir que Dios había mandado la pandemia, que el juicio de Dios había llegado sobre la humanidad, que Dios estaba mandando la pandemia para hacernos corregir de ciertas acciones. Y fíjate que cuando estaba bajando la pandemia, ya cuando estaba bajando el pico, salió otro grupo de personas que decían, ok, Dios no mandó la pandemia, pero Dios la permitió. Que tú mandes la pandemia o que la permitas realmente es lo mismo. Y sabes, yo creo que la raíz de todo esto, de que Dios está lejano, de que Dios está por fuera de nuestros asuntos, yo creo que esta perspectiva, esta percepción de que Dios está lejano, yo creo que gran parte es porque muy seguramente cuando hemos leído el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta que hay historias ahí que no podemos negar que están escritas ahí.
Y seguramente estas historias no se parecen en nada a ese Dios lleno de amor que todo el mundo quiere relacionarse. Esas historias están ahí. Y cada vez que alguien me pregunta, hey Mau, por ejemplo, ¿tú qué piensas del amor de Dios cuando Dios dice que mate a otra gente y que se pueden quedar con las mujeres vírgenes como parte del botín de guerra? Hey, se pueden reír, pero eso está escrito ahí. Y es súper extraño. Eso suena como vikingo. Suena como vikingo. Vamos a Valhalla, ¿no? O sea, se suena como algo así, súper extraño. Y fíjate que gran parte de la percepción que tenemos de Dios es porque está escrito ahí y no lo podemos negar. Pero la respuesta que siempre llego y la conclusión que siempre llego es que el Antiguo Testamento no tiene la capacidad de revelar el corazón exacto de Dios. No tiene la capacidad. Jesús es lo que Dios siempre tuvo por decirnos. Jesús es lo que Dios siempre tuvo por contarnos. La historia que nos contaron acerca de Dios solamente basta con ver a Jesús y darte cuenta que nunca fue cierto. Te vas a dar cuenta de algo, por ejemplo. Siempre me he preguntado por qué Pablo, que era un judío, era un Pablo que era estudioso en la ley, vivía para mantener la cultura, vivía para siempre mantener estos estándares por encima del promedio. Este Pablo era así. Y fíjate que siempre me he preguntado por qué Pablo tenía que matar a la gente. ¿Por qué este man tenía que perseguir y matar a la gente que no compartía sus mismos principios? ¿Qué tan contaminado que tiene que estar tu percepción acerca de Dios que estás dispuesto a matar a alguien? ¿Te has preguntado? ¿Qué tan dispuesto estás tú o qué tan contaminada está tu percepción, tu perspectiva de Dios que estás dispuesto a matar a alguien? Súper raro. Y una vez leí un libro que decía que aquellas personas que crecen con esta perspectiva o esta percepción de Dios son más propensos al odio y al egoísmo. Y Pablo era así. Por eso es que Pablo dice en la Biblia que cuando va camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús fue súper curioso. Porque el encuentro que Jesús lo que estaba pasando en ese momento es que Jesús le estaba diciendo, brother, lo que te dijeron acerca de Dios es totalmente, parcialmente cierto. Porque lo que Dios quería comunicarnos no es que Él estaba furioso y por eso mandó a Jesús. Lo que Dios estaba comunicando es que tenía que mandar a Jesús para revelar realmente cómo era Él. Y te lo quiero contar, no quiero extenderme mucho, pero quiero contártelo con esta historia. Fíjate que siempre en una escena del crimen, para aquellos amantes de CSI, esta historia les va a gustar. Siempre en una escena de crimen hay dos tipos de personas. Por un lado está el testigo del crimen y por otro lado está el autor del crimen. Definitivamente ambas personas te van a contar exactamente lo que vieron, todo lo que vieron. Te van a contar todo igual. Definitivamente el testigo te puede hablar todo lo que pasó, te lo puede contar al pie de la letra. Pero el autor conoce exactamente qué pasó. Solamente el autor te puede revelar realmente cómo fueron las cosas. Y es lo mismo. El Antiguo Testamento Dios habló a través de testigos. El Nuevo Testamento Dios habló a través de sí mismo. Por eso decimos que Dios es la imagen visible del Dios invisible. Que Jesús solamente puede revelar realmente cómo es el corazón del Padre. Y sabes, tú puedes decirme, hey Mau, pero es que la percepción que tengo de Dios no vino por estos temas bíblicos. De pronto vino por temas familiares. Y es cierto. Tal vez involuntariamente nos dieron un mensaje que Dios está distante porque no tuvimos un padre que estuviera con nosotros ahí, que nos enseñara cómo es este tema de la vida. Y es cierto. Lo que quiero decir es que nunca te traes entero todo lo que te hablan acerca de Dios. Una de las cosas que me sirvieron a mí es nunca tragar entero. Siempre me gustaba estar viendo el positivismo de que Dios no era como la gente me había dicho que era. Que Dios no se parece en nada a lo que me contaron. Que yo mismo tenía que verlo. Y algo clave aquí es constantemente estar cambiando tu manera de pensar, cambiar la percepción de que Dios está contigo. Como decía Seba ahorita, la percepción que tenemos de la realidad siempre será más real que la realidad misma. Si tú sales a la vida pensando que Dios está distante, que Dios no te prospera, que Dios no está contigo, amigo, esa es la historia que tú te estás contando. Porque realmente la historia que Dios quiere contarnos es que Él está con nosotros, que la suerte divina no son unos eventos casuales. La suerte divina es un estado en el que nosotros estamos y que siempre todo lo que hagamos nos va a salir bien. Qué súper eso que Mau nos cuenta. Nosotros cuando estábamos probando eso dijimos que Mau habla acerca de la espiritualidad. Porque Mau es nuestro amigo profundo y estudioso. El otro día estábamos almorzando con Greg Miller, los que conocen a Greg Miller, y Mau le ha dicho, Greg, lo que pasa es que el Edén no era un lugar físico, sino un estado mental. Y Greg acababa de dar una enseñanza acerca del Edén. Yo miré a Mau y yo dije, nadie se había atrevido a tanto. O sea, pero me encanta eso porque en realidad en Living Room, me encanta lo que acabas de decir, nosotros también estamos, y el otro día se lo escuchaba a Carlos, incluso cuando estábamos reunidos en Bogotá, por cierto,
increíble lo que está sucediendo en Bogotá. Pero Carlos le decía a la gente de Bogotá, hey, nosotros mismos, nosotros les estamos dando de lo que estamos buscando nosotros de Dios. No creemos que tenemos toda la verdad. Si tú ves incluso mensajes de Living Room de hace algunos años, quizás hay cosas que hemos pensado un poco diferentes, porque nosotros estamos buscando a Dios, estamos buscando cosas nuevas de parte de Dios. Y me encanta lo que decías, que ni a Greg Miller le comiste cuento entero. y es tu propia búsqueda espiritual con Dios, y creo que es una buena invitación que todos hagamos eso. ¿Qué es este Jesús? ¿Qué quiere revelarme? ¿Quiere que yo me sienta amado? ¿Cómo hago para sentirme amado por Jesús? Y todos nos sentimos amados de manera diferente. Así que me encanta lo que Mau nos decía y cómo esto puede transformar la historia que tenemos de Dios. Ahora bien, en un sentido práctico, porque de eso se trata la espiritualidad, ¿cómo te sirve de lunes a viernes, no solo una reunión de domingo? ¿En qué te sirve cambiar la historia acerca de Dios? Tiene unas implicaciones prácticas en tu vida, la forma en que llevas los negocios, la forma en que llevas la familia, la forma en que enfrentas las oportunidades de la vida. ¿Es eso el objetivo, de que tú puedas reemplazar la historia que te contaron de Dios? De este Dios bravo, este Dios que permite cosas malas, este Dios que está ahí juzgándote, al Dios bueno que te ama y quiere prosperarte. Entonces, quiero pasarle a Rodri el micrófono, porque bueno, Rodri es el más joven de todos nosotros. No es cierto. Pero Rodri es un tipo joven de mente. No, mentira, Rodri, tú eres un tipo joven todavía. Lo más importante es que me veo joven todavía. Todavía te ves Todavía me joven. veo joven. Además entrena boxeo 14 veces al día. Pero Rodri de nosotros es el que, digamos, ha estado casado por 12 años, ¿cierto? Con Patty, tiene 2 hijas, tiene una hermosa familia. Y Rodri, esto que hablábamos con Mau de cómo reemplazar la historia de Dios puede llevarse a cosas prácticas, quiero que nos cuentes acerca de la familia. ¿Cómo ha tenido esta influencia en tu vida, reemplazar la historia que te contaron acerca de Dios, en tu vida familiar? Ok, Pipe, gracias. Mira, yo creo que para nosotros hablar de familia tenemos que hablar de identidad, empezando por quiénes somos. Y quiénes somos tiene que ver con la paternidad. A diferencia de Mauro, a mí no me contaron una historia, yo viví una historia. Yo crecí en un hogar donde había la ausencia de padre. Y a mí cuando llegué y me empezaron a contar la historia de que Dios era mi padre, yo inmediatamente tenía un choque mental entre una historia que yo había vivido y me había creído versus una historia que me estaban contando. Porque yo era el típico niño que, por ejemplo, siempre a final de año no iba con su familia a vacaciones al lugar donde quería, o siempre me sacaban de clase porque yo no había pagado el colegio, o yo no tenía para la merienda. Y entonces cuando me hablaban de Dios como un padre, yo no conectaba con esa experiencia porque yo no la había experimentado. Yo nunca tuve un papá que estuviera diciéndome como que, Rodri, estoy orgulloso de ti, qué bueno lo que estás haciendo, yo te apoyo, yo te cuido, yo estoy contigo, yo te amo, estoy orgulloso. Yo no tuve ese papá. Entonces, como yo no tuve ese papá, yo experimentaba una cosa contraria cuando me hablaban de Dios. Yo tenía una sensación de desamparo. Porque en la familia, si tú que eres padre de familia y estás aquí, cuando esta figura paterna no está, cuando este rol de papá no está, la primera consecuencia que empiezan a experimentar los niños o los hijos es una sensación de desamparo. Literal, tú sientes que nadie te está cuidando. Entonces, yo en medio de esa sensación, meditando un poco como Sebas, meditando en medio de esa sensación de desamparo, yo dije, oye, yo no quiero que mis hijas se sientan así. Yo quiero ser un buen papá. El tema es que con esa invitación había un problema, Sebas. Y es que yo no sabía cómo ser un buen papá porque yo no había tenido el ejemplo de ser un buen papá. Entonces, pero yo seguía con la invitación, yo quiero ser un buen papá. Yo quiero que mis hijas no tengan esa sensación de desamparo y además yo quiero cortar con este ciclo que yo venía. Y entonces alguien me compartió un versículo que lo vas a ver ahí en pantalla, que está en Romanos 8:15, que dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Y te lo voy a leer a ti, Living Room, que me estás escuchando. Tú no has recibido un espíritu de esclavitud. Tú no has recibido un espíritu de orfandad que te lleva a experimentar el temor. Tú has recibido un espíritu de adopción, un espíritu de paternidad, por la cual tú y yo hoy podemos decir, Abba Padre. Entonces, cuando yo escuché este versículo, en mi mente hubo una cosa nueva. O sea, yo comprendí que lo que Pablo estaba tratando de decir, y te lo quiero compartir a ti que me escuches, es que existen 2 tipos de espíritu, ¿cierto? Un espíritu que tiene que ver con la esclavitud y que tiene que ver con la orfandad y que además te hace experimentar el temor, y un espíritu de adopción que tiene que ver con la paternidad y que además te hacen experimentar el amor. Entonces yo me di cuenta que en mi vida yo siempre había sentido ese temor, y era porque ese espíritu de esclavitud todo el tiempo estaba tocando la puerta. Pero la buena noticia
es que Pablo habla de que hay un espíritu de paternidad que tiene la capacidad de sacarte de la esclavitud y además tiene la capacidad de sanarte. Entonces, si tú estás enfrentando un desafío en tu vida, cualquier desafío que tú estés enfrentando, sea con tu familia, con tus hijos, con tus papás, en la universidad, en el trabajo, con tus negocios, con tu empresa, con tu salud mental o física, cualquier desafío que tú estés enfrentando en tu vida, tú tienes dos formas de reaccionar. O reaccionas desde este espíritu de la orfandad o reaccionas desde este espíritu de la paternidad. Y cual decidas la ruta va a determinar lo que tú experimentas, ¿cierto? Porque va a determinar cómo te ves, cómo te sientes, qué piensas, qué dices, qué haces, las decisiones que tomas y la actitud que tú tienes frente a la vida, al desafío y a las circunstancias que se te presentan. Entonces yo cuando leí este versículo me di cuenta de algo. Y era como si me hubieran quitado una venda, como si yo iba a empezar a ver algo que yo tenía enfrente. Y yo empecé a sentir un cambio de adentro hacia afuera. Y yo empecé a reconocer, Sebas, que yo necesitaba un papá. Y probablemente aquí haya gente que necesita un papá. Y el primer paso que tú necesitas hacer es abrir la puerta para permitir que este espíritu de paternidad llegue a tu vida y te sane. Entonces yo dije, yo necesito un papá. Entonces empecé a conocer a este papá en la Biblia, porque la Biblia habla de un padre que está buscando a sus hijos, un padre bueno que está buscando a sus hijos. Y empecé a conocer a este padre. Y empecé a sanarme en la paternidad y empecé a ver cómo Dios una tras otra había hecho algo en mi vida. Y entonces cuando viene este espíritu de orfandad otra vez a tocar la puerta, yo recuerdo lo bueno que ha sido Dios conmigo. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, Pipe hablando de la practicidad, que yo recuerdo que hace 12 años yo tuve un buen trabajo en Cerrejón, con un buen empleo, con un buen salario. Recuerdo que me dio una esposa maravillosa. Recuerdo que me dio a mis hijas. Recuerdo que me dio la casa que mi familia quería tener. Recuerdo que me sacó de una ansiedad hace como 3 años. Recuerdo que he ido a todos los lugares que mi esposo y yo hemos querido conocer. Y recuerdo sobre todo que Él me ha sacado de cosas que yo he vivido. Entonces recuerdo que ha sido un buen padre. Entonces tú tienes dos opciones. O actuar desde este espíritu, desde la orfandad, o actuar desde este espíritu de la paternidad. Entonces cada vez que este espíritu llega a tocar, yo recuerdo que Dios ha sido bueno. Y cuando Él toca, yo me pregunto, si Dios ha sido bueno, y es la pregunta que quiero que te lleves, si Dios ha sido bueno una y otra vez, ¿qué me hace pensar a mí que Dios no va a volver a ser bueno? Y entonces cuando Él toca el espíritu, yo recuerdo y soy guiado por este espíritu de paternidad y me dejo abrazar por este Padre y entonces empiezo a disfrutar las cosas que Dios tiene preparadas para mí. Y sobre todo, Sebas, que es lo más importante, empiezo a contarme otra historia. Y empiezo a contarle otra historia a mis hijas, de un padre que es bueno, de un padre que es real y de un padre que tiene cosas maravillosas para ella en su vida. Total, o sea, el aplauso estaba súper, merecedor. Señores, esto fue Living Room. Yo te estaba escuchando, Rodri, y definitivamente lo que tú dices tiene mucho sentido porque, es que parece que hay una causa que produce un efecto. Esa causa es un proceso de identidad, de contarnos la historia correcta acerca de Dios, como lo fue llevando Mau, a tal punto de saber que nuestro título más importante es el título de hijo. Porque cuando tenemos esa identidad clara, dejamos de confundir que nuestra identidad es lo que hacemos. A mí me llama mucho la atención eso de que cuando a uno le preguntan, ¿tú qué haces? Y la gente dice, yo soy ingeniero o yo soy empresario. Y muchas veces parece una frase tonta, pero nosotros terminamos cambiando la identidad de lo que somos por lo que hacemos. Y yo creo que contarnos la historia correcta acerca de Dios nos lleva a tener clara nuestra identidad de hijo. Ahora, tú ponías un escenario que me llama la atención y es cuando nos podemos acordar que Dios ha sido bueno. Pero hay gente que podría estar aquí pensando, hey, pero la verdad, yo no pienso lo mismo porque Dios no ha sido bueno conmigo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que nosotros, y de eso se trata la espiritualidad, de eso se trata el Living Room, se trata de cambiar la historia que nos contamos y que nos contaron por la historia que Dios está contando. Porque como lo hablaba con Pipe el otro día, no es una historia que se contó, es una historia que fue contada en la eternidad, una vez y para siempre. Y esa es nuestra verdadera identidad. Y si nosotros no podemos cambiar esa identidad de, como tú decías, de esclavo a hijo, nosotros siempre vamos a estar victimizándonos una y otra vez sobre las circunstancias que nos ocurren en la vida. Yo obviamente pensaba, tú tienes 2 hijas, ¿cuánto tiene la mayor? 11. 11, o sea, yo tengo un Espero hijo de que 8 sí. meses, yo tengo un hijo de 8 meses, soy padre recién estrenado. Y a mí me han contado una historia acerca de la paternidad. Yo tenía unos padres maravillosos y tuve unos papás que siempre dieron lo mejor por darme lo mejor. Ahora, en la práctica, esta historia que me contaron, yo la he visto reflejada en mí mismo, muchas veces trabajando de manera ansiosa y de manera desproporcionada porque quiero darle lo mejor a mi hijo.
Y yo no sé cuánto tiempo llevas tú viniendo a Living Room, quizás llevas 5 años, 10 años, no sé. Pero creo que nuestro reto todo el tiempo es intercambiar estas historias. Porque esta historia que nos contaron o esta historia que nos contó la sociedad siempre va a estar allí como tentándonos en la mente y siempre va a estar haciendo ruido. Y yo lo conté la última vez que conversé y que enseñé aquí en Living Room, que he venido sintiendo como una constante ansiedad y me siento abrumado porque siento que estoy haciendo demasiadas cosas. Estoy en nuevos proyectos y me he dado cuenta que esa ansiedad es producida por esta historia que me conté a mí mismo, que dice que para ser productivo y para cumplir mis sueños, la carga de esa productividad está sobre mí y en lo duro que pueda trabajar. Y hablando de esto, creo que lo cuento para todos, pero creo que principalmente es para mí. Yo no sé si tú te has sentido igual, si quizás te has venido sintiendo abrumado por todas las actividades que haces, pero una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el cansancio espiritual o ese desgaste espiritual. Y yo creo que he venido intercambiando esta historia que me contaron acerca de hacer todo en mis propias fuerzas para, como decía Carlos y como lo dice en el libro de la carencia de la abundancia, que si no te lo has leído te recomiendo que te lo leas, entender que la carga de la productividad no depende de mí, sino depende de la tierra, porque es muy diferente cuando yo estoy sembrando como un loco en tierra improductiva a cuando yo sé que Dios me ha puesto allí, en esa posición, en ese lugar, para que yo siembre en una tierra productiva donde todo lo que yo siembre va a dar frutos. Por eso todo lo que dice la Biblia y la historia que cuenta Dios es tan relevante. Todo territorio que pise la planta de tu pie será conquistado. Hoy lo tengo que aceptar, te lo estaba contando aquí en el backstage. Esta semana fue de mucho trabajo para mí. Vi a mi hijo despierto una sola vez y eso no me hace sentir orgulloso. Sé que es una temporada de mi vida en la que estoy, pero también tengo 2 certezas y por eso es importante la historia que nos contamos. Uno, que es temporal. Que Dios me ha puesto allí, en esa posición, en ese momento, porque estoy en un momento de mi vida de siembra donde necesito ese enfoque. Ahora, si yo no estoy consciente que eso es lo que Dios está trayendo a mi vida, todo el tiempo voy a estar quejándome y desgastado y todo el tiempo voy a estar ansioso porque creo que no estoy en el lugar correcto. Así que lo que primero que quiero decirte es que debemos garantizar que el lugar en donde estamos es el lugar en donde Dios en este momento nos necesita. Y segundo, puedo llegar muy cansado a la casa, pero estoy descansado espiritualmente. Y creo que la gente que me conoce, por ejemplo, me ha visto en paz. Y es muy diferente a cuando tú estás cansado, desgastado, ansioso, rabioso y explotando con todo el mundo, a cuando la perspectiva que tienes, a pesar del cansancio, te permite permanecer en paz. Y hemos hablado mucho sobre eso recientemente. Así que simplemente quiero decirte, si tú me estás escuchando, a toda la gente de la transmisión, que el lugar donde estás probablemente tienes que garantizar que Dios te puso allí y vas a poder experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento en lo que haces a pesar del cansancio. Y quiero decirte simplemente ánimo, que sigas sembrando y que sepas que si en ese lugar te ha puesto Dios, cada semilla que siembres tendrá su fruto y entonces podrás saber que ese lugar donde tú estás pisando podrá ser conquistado por ti de la mano de Dios. Así es, Chevy, qué importante esto y sobre todo, ahora que hablabas y dijiste mucho del ánimo, yo creo que parte importante que queremos que se lleven hoy, y lo dije al principio un poco, pero el mensaje que queremos darle a estar 4 personas aquí que somos amigos, es que ese ánimo en la vida viene a través de una llamada de un amigo, un mensaje de un amigo, porque entendemos que puede no ser sencillo en el lugar en el que estás, o puedes sentirte incluso cansado físicamente, pero Mau, Rodri o Sebas han sido esos amigos en mi vida que cuando me siento así, a veces recibo una llamada o nos vemos y es como que una mano, un espaldarazo de ánimo que te ayuda a seguir. Y eso es tan espiritual como este momento, como cualquier otro momento. Y bueno, lo último que quería decirles, o lo último que queremos contarles para cerrar, es que muchas veces también podemos experimentar ansiedad o esa falta de descanso mental por la historia que nos han contado acerca del futuro. Y quiero contarles una historia que me pasó la semana pasada. No sé si estuvieron aquí. ¿Quiénes estuvieron aquí cuando estuvimos con Greg Miller? ¿Quiénes estuvieron aquí? Ok, estuvieron varios. Yo pues tuve la oportunidad de traducir para Greg. Por cierto, nunca lo estudié, simplemente lo hago con Greg. Hay mucha gente que me dice, ¿tú estudiaste traducción? No estudié traducción. Y viajamos, estuvimos en Bucaramanga, ya hasta se me perdió los nombres de la gira, estuvimos en Bogotá y estuvimos en Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali. Living Room pues está en esas ciudades. Y cuando estábamos en Bucaramanga,
Fueron 3 días donde hicimos un curso que se llama Mensajeros. Algunas personas aquí hicieron el curso de Mensajeros, entonces teníamos las reuniones en la mañana, reuniones en la tarde, yo trabajaba en el día, así de esas cosas como que de repente sacas el computador y trabajas. Entonces fueron 3 días muy intensos. El último día terminamos como a las 11 de la noche, fuimos a comer a esa hora, o sea, era como a la 1 de la mañana. Y siempre que yo viajo con Greg, Adriana, la esposa de Dilio, quien es que nos ayuda con los tiquetes de viajes y demás en Living Room, es quien me hace el check-in. Y como yo viajo con Greg, a Greg siempre le pone en la ventana y a mí me pone en la silla de la mitad. Yo soy un poco alargado, como lo puedes dar cuenta, en mi estatura. Y si tú eres alto, estar en la silla de la mitad es lo peor que te puede suceder. O sea, viajas así, literalmente. Y como ya han sido 3 días de cansancio y el vuelo era como a las 6 de la mañana, yo dije, yo necesito esa horita de vuelo hasta Bogotá, necesito descansar, necesito dormir. Voy a meterme a hacer el check-in yo. Le dije, Adriana, yo hago el check-in, yo me encargo. He entrado a la página, 11:30, 12, check-in. Puse a Greg en la ventana, en la fila de adelante, y me puse a mí en la fila de atrás, en la ventana. Y yo dije, gracias Dios, bello. Bueno, además, hice una trampita. En la fila de Greg, ya las otras 2 sillas estaban cogidas, en la mía no. O sea, yo dije, yo me voy en la fila solo. ¿Ok? Greg, si estás viendo esto, por favor, perdóname de antemano. Y llegamos al aeropuerto. Y cuando estábamos entrando a seguridad, había un niño como de 3 años, 4 años, y el propio niño que estaba tumbando los postes esos de las correas de seguridad, el niño los estaba tumbando todas. Y Greg voltea y me dice, ay, me recuerda cuando viajaba con mis hijos pequeños. Para mí eso es un momento anticonceptivo, yo que no tengo hijos, yo veo eso. Son esos momentos anticonceptivos de la vida. El propio niño que tú dices, Dios, ¿cómo será pasar con un niño así? Y el niño tumbaba y la mamá se veía que ya su vida era así, ya perdió la vergüenza. O sea, esa mamá que ya había perdido la vergüenza completamente. Y bueno, llegamos a la sala de espera y estaba el niño todavía ahí, como que también iba para Bogotá, y el niño alborotando todo y regándose, y ya estaba ensuciado todo así. Y nos montamos al avión, vamos llegando a la fila. Recuerden que la fila de Greg era la primera y la mía la segunda. Cuando Greg voltea y me dice, ay, me tocó al lado del niño. Claro, Greg es un señor, 57 años, hay como una relación de respeto. A mí en mi casa me enseñaron modales, entonces yo le he dicho, Greg, tranquilo, yo me siento ahí. Yo quería descansar, era mi deseo. Yo dije, yo voy a apartar mi silla porque yo quería descansar y dormir. Y resulta que cuando yo voy entrando, Greg dice, ay, gracias, de verdad, muchas gracias. Greg coge la fila de atrás y cuando voy entrando a la fila, yo me doy cuenta que la mamá había decidido darle desayuno al niño en el avión y tenía un jugo de zanahoria. Yo me imaginé naranja. O sea, yo dije, yo voy a llegar a Bogotá lleno de jugo de zanahoria. No era lo que yo quería para mi viaje. Tenía unos zapatos blancos y yo decía, Dios mío, y los zapatos, o sea, ahora los van a manchar de zanahoria. Entonces me he sentado en la esquinita, el niño volteaba y me miraba y yo miraba para la ventana para que el niño no fijara su atención en mí. Oye, y no pude descansar todo el vuelo porque el niño había dejado medio vaso de jugo de zanahoria y la mamá decidió ponerlo en el piso. Y yo todo el vuelo mirando el vaso y el vaso hacía así y el vaso tambaleaba y yo decía, se va a regar. Y claro, todo el vuelo no descansé viendo el bendito vaso de jugo de zanahoria. Y cuando yo me bajo, le pregunto a Greg, ¿dormiste? Y Greg me dice, necesitaba ese descanso. Yo no descansé nada. Pero luego cuando estábamos hablando con Sebas, ustedes saben, post-surfeada profunda, y él me estaba contando acerca de estos momentos, la historia que nos contaron y demás. Yo pensaba que muchas veces mi vida se ha visto así. Me centro en un problema, me centro en una situación, me centro en algo pequeño que me roba la capacidad de descanso, que me roba la capacidad de disfrutar el viaje. Es un pequeño suceso que es capaz de tomar toda la atención de mi mente y generarme ansiedad y reemplazar el descanso, que es la historia de Dios, por la ansiedad, que es la historia del enemigo. Porque si no se lo sabías, pero hay un enemigo que quiere distorsionar tu mente. De hecho, él trata de reemplazar la historia de Dios. La historia de Dios es este cuadro perfecto del jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva rodeados de la provisión de Dios. Tenían mucha provisión de Dios, tenían 4 ríos, tenían muchos árboles.
Y en ese Edén estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. Y la estrategia del enemigo fue que ellos se centraran en aquello que no podían coger, en aquello que no tenían, aquel árbol del bien y del mal que Dios les había dicho, hey, pueden comer de todos los árboles, escúchame bien, incluso el árbol de la vida. Porque el único árbol del que Dios les dijo que no podían comer era el del bien y del mal. Y esa fue la estrategia del enemigo en la mente de Adán y Eva. Centrarse en aquello que no tienen, en ese pequeño suceso, ese pequeño inconveniente que quizás nos hace falta. Y entonces, la historia de Dios, en cambio, cuando envía a Jesús, que es ese árbol de la vida, es decirnos, hey, conmigo lo tienen todo. Si tú ves la historia del Edén, es maravilloso como Dios no solo les dio provisión a Adán y Eva, sino que además se paseaba por el jardín para estar con ellos y garantizar que tuvieran todo lo que necesitaban. Esa es la historia de Dios. La historia de Dios, mientras nosotros nos centramos en un pequeño inconveniente, es que tú puedas tener descanso, porque Él se pasea en tu vida garantizando que tienes todo lo que necesitas. Y me encantaba que Mau hablaba de Pablo, porque yo me identifico mucho con Pablo, porque Pablo fue de los apóstoles de Jesús, de lo que tú lees en la Biblia, el que no lo conoció físicamente. Entonces es muy bueno identificarse con él, porque cuando tú ves su relación con Dios, tú dices, yo les tengo que ser sincero, yo a veces veo la historia de Pedro y digo, facilito porque andó con Jesús, así cualquiera cree. Pero Pablo no, Pablo tuvo una revelación espiritual como tú y como yo. Y hay un pasaje en la Biblia donde Pablo también yo estaba en un avión con Greg, Pablo estaba en un barco, lo estaban llevando a Italia preso, y de repente se arma una tormenta. Y dice que tenían viento en contra y los navegantes duraron 14 días luchando en contra de la tormenta. 14 días. Y hubo un momento donde ellos no habían comido nada por 14 días tratando de salvar su vida, preocupados por si iban a vivir. Pero hay un pasaje donde Pablo se levanta y dice, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran y les dijo, ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando a la mar la carga de trigo. Echaron al mar la carga de trigo. Ellos no comían no porque les hiciera falta. Echaron al mar la carga de trigo. La preocupación de la mente no les dejó ver la abundancia y la provisión de Dios. Y yo digo esto con mucho respeto a la situación de cada uno, porque finalmente nosotros no la conocemos. Y cuando hablamos de que tú eres próspero y de que la provisión de Dios está contigo, puede haber una lucha en tu mente de decir, hey, tú no conoces mi situación. Tú no conoces que llevo mucho tiempo buscando empleo. O tú no conoces que llevo mucho tiempo y los negocios no se me han dado. Entonces, somos muy empáticos con esa situación, pero también no solo lo hemos visto en nuestra propia vida, sino que por el ejercicio de lo que hacemos en Living Room, hemos liderado y hemos estado rodeados de personas ya por algunos años, y siempre te lo puedo garantizar, por más oscura que se vea la tormenta, hay una ventana de la provisión de Dios. Pero es en el descanso en el que eres capaz de verlo. Estos hombres no habían comido, no porque no hubiera comida, sino porque estaban preocupados. Por el temor al futuro, por esa historia que nos contaron del futuro. Porque nos contaron una historia donde yo crecí escuchando cosas como que tienes que cuidar lo que tienes porque no sabes en qué momento lo puedas perder. O crecí escuchando historias de los amigos de mi papá que se quebraron. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué tus amigos se quiebran? Y en mi casa eso nunca sucedió. Mi papá, gracias a Dios, nunca le sucedió lo mismo que sus amigos. Pero en mi vida adulta, cuando yo empecé a trabajar, empecé a cuidar demasiado mi dinero y las decisiones que tomaba para que no me pasara lo mismo que los amigos de mi papá, porque esa era la historia que yo había escuchado. Y tomó reemplazar esa historia de cuida lo que tienes porque no sabes en qué momento lo puedas perder, por la historia de Dios se pasea en medio del Edén, asegurándose que tengo todo lo que necesito, para entonces poder ver las oportunidades, poder ver la abundancia y poder ver el trigo que está en mi barco y está en tu barco. Hay algo que me encanta de esta historia y con esto vamos a cerrar, y es que si lo piensas bien, Pablo era el único en ese lugar que se levantó y dijo, no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Lo dijo con certeza. Él no estaba dudando de eso. Él lo dijo con certeza.
Les dijo, hey, coman, dejen de preocuparse por si van a vivir, porque van a vivir, no van a perder un solo cabello de su cabeza. Cuando yo veo esta historia, yo digo, ¿cómo es posible que este hombre tuviera esa certeza en medio de una tormenta? Porque estaba en medio de una tormenta. Y quiero decirte algo, cuando tú ves este pasaje y ves algunos pasajes atrás, la Biblia cuenta de que Pablo tuvo una conversación con Dios, le oró a Dios. Y en esa conversación con Dios, él recibió una idea de Dios. Esa idea es, todos van a vivir. Pablo, yo te prometo que todos van a estar bien. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podríamos decir, wow, Pablo era un tipo especial, Dios se le aparecía, Dios le habló y eso, pero no. La misma relación espiritual que tenía Pablo con Dios la tenemos tú y yo. Y es en los momentos de oración donde las ideas se transforman en certeza. Porque una cosa es tener ideas, otra cosa es tener certeza. Pablo no tenía una idea de que se iban a salvar. Pablo tenía la certeza de que se iban a salvar. Y esa certeza trajo descanso para él y para la gente de la tripulación del barco. Y por eso pudieron ver la abundancia de Dios. Porque tenían la certeza de que todo iba a estar bien. Y esa es la historia que queremos que te lleves hoy. No una idea, no ideas, no una idea de Dios, no una idea de la paternidad, no una idea de la provisión y la productividad, no una idea del futuro. Queremos que te lleves una certeza. Y escúchame bien, la religión es una relación forzada donde tú intentas transformar las ideas en fe, las ideas en certeza. La relación con Dios es más descansar en que el Espíritu Santo es quien transforma las ideas en certeza. Porque yo lo he intentado. He intentado muchas maneras de transformar esas ideas de Dios en mi vida en una certeza en el corazón. Y lo he intentado. Y he estado en momentos duros de mi vida donde digo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y no funciona. No funciona. Es la realidad. Porque quizás afuera hay una tormenta. Pero cuando cierro mis ojos y dejo que el Espíritu Santo sea quien transforme las ideas en certeza, ahí es cuando encuentro la realidad espiritual. Ahí es cuando encuentro la historia que Dios quiere que nos contemos. Entonces, quiero que cierres tus ojos por un momento. Y que mientras la banda está cantando, tú puedas tener un momento donde el Espíritu Santo que está aquí transforme esas ideas de Dios, reemplace esas historias en tu mente y ponga la certeza en el corazón. La certeza de que todo va a estar bien. La certeza de que tus negocios van a estar bien. La certeza de que tu familia va a estar bien. La certeza de que tus hijos, como decía Rodri, van a estar bien. Porque tú has decidido estar con Dios. Y eso trae bendición no solo para ti, sino para tus generaciones. La certeza de que Dios está siempre contigo. Hola, soy Nati Fraija. Gracias por ser parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí en este canal podrás encontrar contenido y mensajes que no solo tienen el potencial de cambiar tu vida, sino la de todos aquellos que te rodean. Por eso te invito para que te suscribas a nuestro canal, busques la campanita, actives las notificaciones y compartas estos mensajes con todas las personas que conoces. Si te sientes agradecido por lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este video y deseas apoyar este movimiento para continuar con nuestra labor de seguir compartiendo este mensaje con muchas personas más en el mundo, te invito para que vayas a la descripción y busques el link de donaciones.